Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a estar estudiando el tema de ley de Newton de enfriamiento. Decimos que la ley de Newton de enfriamiento dice que la rapidez a la que un cuerpo se enfría es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y su entorno, siempre que la diferencia de la temperatura no sea demasiado grande. Este resultado, ¿verdad? Nos llega mediante la materia de la disciplina del cálculo, ¿ok? Fíjense de cómo viene siendo el modelo. Por ejemplo, tenemos aquí, esto es una función que mide, en este caso, la temperatura, ¿verdad? Y es una función con respecto del tiempo. Ahora bien, esto es igual a t sub s más d sub 0 y todo e elevado a la negativo kt. Ahora, ¿qué viene siendo esta t y esta d sub 0? Vamos a ver de qué se trata eso. Fíjense, d sub 0 es la diferencia inicial de temperatura entre el cuerpo y su entorno. Ahora, t sub s es la temperatura en el entorno, ¿verdad? Entonces decimos que la temperatura del cuerpo en el tiempo t es igual a la temperatura de su entorno más la diferencia inicial de la temperatura entre el cuerpo y su entorno por este factor, ¿verdad? Decimos que K es una constante positiva que depende del tipo de objeto o de cuerpo que nosotros estamos trabajando. Vamos entonces a poner en práctica esa ley de Newton de enfriamiento. Observen, aquí tenemos una situación que nos plantea que tenemos una taza de café, que esta taza de café inicialmente tiene una temperatura de 200 grados Fahrenheit y se coloca en un cuarto donde este cuarto tiene una temperatura, o sea, su entorno, la temperatura de entorno es de 70 grados Fahrenheit. Fíjense que ya de esta temperatura del cuerpo y la temperatura de entorno, ya nosotros podemos calcular ese D sub 0, ¿verdad? O sea, la diferencia inicial entre la temperatura del café, la taza del café, y la temperatura del cuarto. Después de 10 minutos, la temperatura del café es 150 grados Fahrenheit. Y nos hacemos varias preguntas. La primera, encuentre una función que modele la temperatura del café en el tiempo t. Segunda, encuentre la temperatura del café después de 15 minutos. Tercera, ¿cuándo se habría enfriado el café a 100 grados Fahrenheit? Y cuarta, hago una gráfica de la función de temperatura. Bueno, vamos entonces a la pizarra. Vamos a contestar la primera pregunta, que es encontrar una función que modele la temperatura del café en el tiempo t. Fíjense, en este caso, el A, viene siendo nuestra función de temperatura en el tiempo t. Bueno, nosotros tenemos que esto está dado directamente por esta ley de Newton, que es de esa manera, ¿verdad? Bueno, ¿qué nosotros sabemos? T sub S ya está dado. Fíjense que esa es la temperatura en el entorno, ¿verdad? O sea, que esto viene siendo 70 grados Fahrenheit, ¿verdad? Ahora, D sub 0 es la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la de su entorno. Por lo tanto, en este caso, vamos a decir que D sub 0 es igual, por ejemplo, en este caso, inicialmente la taza de café tenía una temperatura de 200 menos la temperatura de su entorno
T sub 0 entonces es igual a 130. Fíjense que lo que nosotros no tenemos, ¿qué viene siendo? Nosotros no tenemos K. Para este cuerpo, o sea, para esta taza de café, no tenemos esa constante, pero nosotros la podemos encontrar. Si regresamos al ejercicio, observen que nos dice que después de 10 minutos la temperatura del café está a 150. Quiere decir, entonces, que si yo, por ejemplo, evalúo esta función en 10 minutos, yo tengo que esta temperatura, la temperatura de la taza al cabo de 10 minutos, es ahora de 150. Y de esta ecuación, observen que nosotros podemos estimar, nosotros podemos ahí resolver para K, ¿verdad? Fíjense ahora, 150 menos 70, si pasamos el 70 hacia el otro lado, en este caso vamos a tener 80, ¿verdad? Fíjense que esto es de esta manera. Podemos colocarlo como 10K. Luego dividimos entre 130. Cancelamos. Y nos queda, por ejemplo, 180 entre 30. Y luego E a la negativo 10K, ¿verdad? Y para nosotros resolver eso, ya ustedes saben que tenemos que ir de una forma exponencial a una forma logarítmica o simplemente podremos evaluar el logaritmo en ambos lados, ¿verdad? De la ecuación. Fíjense que entonces, ¿qué nosotros tendríamos? Vamos a continuar trabajando por aquí. Tendríamos entonces, en un lado, logaritmo natural de 80 sobre 130 y esto es igual a negativo 10K. Negativo 10K. Dividimos entre 10 en ambos lados y ahora queremos saber a cuánto nos da esta expresión, ¿verdad? Vamos a ver cuánto viene siendo K. Para eso tenemos que utilizar una calculadora. Podríamos ir a Desmos. Observen lo siguiente. Entonces, en Desmos, lo que nosotros queremos centrar es el logaritmo natural de 80 entre 130 y esto es dividido por negativo 10. O sea, este valor de K tiene una aproximación de, por ejemplo, 0.04855. Eso es lo que yo voy a estar utilizando. ¿Okay? Yo voy a estar utilizando unos 5 lugares decimales. Por lo tanto, regresamos ahora a la pizarra y ya con esta información que nosotros encontramos aquí, ya nosotros podemos establecer que una función de temperatura en el tiempo t, recuerden que el tiempo t se mide en minutos, ¿ok? En este caso sería entonces la siguiente, por ejemplo, permítanme borrar todo esto aquí. Bueno, sería entonces, esto es igual a 70 más 130 e a la negativo 0.04855 t. Y ese sería nuestro modelo.
Ahora, en la segunda pregunta, para la segunda pregunta vamos a estar utilizando nuestro modelo. La segunda pregunta nos dice lo siguiente. Por ejemplo, encuentra la temperatura del café al cabo de 15 minutos, ¿verdad? O después de 15 minutos. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Fíjense, en este caso vamos a tener T, o sea, este modelo lo vamos a evaluar para un T de 15, ¿verdad? 15 minutos, por lo tanto sería 70 más 130 E a la negativo 0.048 55 y aquí vamos a colocar un 15, ¿verdad? Y ahora todo esto lo vamos a llevar a Desmos. Vamos a ir ahora a regresar a la calculadora. Entonces aquí nosotros sabemos que nuestro modelo es 70 más 130 multiplicado por E elevado, como es una expresión, yo voy a colocar paréntesis, elevado a la negativo tanto multiplicado por 15. En este caso nos da a 132.7 grados Fahrenheit, que lo podríamos estar redondeando a 133 grados Fahrenheit. Nos regresamos aquí y decimos que al cabo de 15 minutos esta taza de café tiene una temperatura de 133 grados Fahrenheit. Muy bien. Excelente. Vamos entonces a la tercera pregunta. En la tercera pregunta nos pide determinar cuándo se habrá enfriado esta taza a una temperatura de 100 grados Fahrenheit. O sea, ¿para qué tiempo esta temperatura de 200 inicialmente grados Fahrenheit llega a 100 grados Fahrenheit? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso, estudiantes? Vamos a ver. En este caso, observen lo siguiente. Nosotros tenemos que la temperatura con respecto del tiempo, en ese caso, va a ser ¿qué? Va a ser 100, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos saber ahora cuál viene siendo este tiempo, ¿verdad? O sea, el tiempo en la cual la temperatura con respecto al tiempo es 100, ¿verdad? Temperatura del café es 100. Fíjense, de aquí, este 70 lo pasamos hacia el otro lado, serían 100 menos 70, serían 30, tendríamos 130 E a la negativo, aquí nos falta un 4, ¿verdad? Esto es 0, 4, 0, 4, y luego una T. Fíjense que esto ya es una ecuación exponencial. De aquí podemos dividir el 130, ¿verdad? Y continuamos acá. Entonces nos da, por ejemplo, en un lado queremos el logaritmo de 30 sobre 130 y en otro lado, si evaluamos el logaritmo de e a la negativo 0.0485 t, esta expresión simplemente nos da que el argumento, ¿verdad? Por lo tanto, entonces ahora lo que podemos hacer es, tenemos aquí 30 sobre 130 es igual a negativo 0.0. Y por último, dividimos. Cuando dividimos, no podemos olvidar el negativo. ¿Verdad? Vamos a ver ahora a cuánto nos da ese valor de t. Bueno, para eso tenemos que regresar a la calculadora.
Entonces observen, aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente, es logaritmo natural de 30 sobre 130, todo dividido el negativo de tal cosa, ¿verdad? En este caso es negativo, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí nos va a dar que al cabo de media hora, ya este café de una temperatura inicial de 200 grados Fahrenheit pasa a una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Vamos entonces a regresar y aquí nosotros vamos a indicar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso, esa temperatura a la cual el café alcanza ese tiempo a la cual el café alcanza una temperatura de 100 grados Fahrenheit es igual a media hora. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta nos pedía a realizar una gráfica de la función de temperatura. Para eso necesitamos ir a Desmos. Vamos a ver cómo se comporta esta gráfica. Sabemos que es una función decreciente, ¿verdad? Porque el café inicialmente tiene una temperatura de 200, pero luego, a partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder, estudiantes? La temperatura va disminuyendo hasta que casi el café alcanza una temperatura muy similar a la temperatura de su entorno, que es 70 grados Fahrenheit. Bueno, vamos a ver si eso es lo que si eso es lo que ocurre, si esa es la historia de la gráfica de esa función. Para eso tenemos que y es igual a 70 más 130 multiplicado por e elevado a la negativo tanto, ¿verdad? Y multiplicado en vez de t, en este caso por x, ¿ok? Y se supone que veamos la gráfica por aquí. Recuerden que tendríamos que ir a 200, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir, por ejemplo, en el eje de x, vamos a ir desde 0 minutos hasta, vamos a ponerle media hora. Y en el eje de y, vamos desde 0 hasta, por ejemplo, en vez de 200, vamos a colocarle 210. Y fíjense, esta viene siendo la curva, ¿verdad? Observen que la asíntota horizontal viene siendo que la temperatura ambiente, ¿verdad? O de su entorno. En este caso, observen, vamos a colocarlo en entrecortado. Y fíjense cómo esta gráfica, ¿verdad? Se acerca asintóticamente a esa temperatura del entorno, ¿verdad? El entorno de la taza. Bueno, y con eso, jóvenes, hemos culminado este ejercicio.